hemos de mirar desde lo económico y lo político cómo se vive el territorio y hacer conciencia de por qué tenemos las economías que tenemos o por qué unos problemas son más agudos y están más presentes en unos territorios que otros. En general, el concepto territorio, por su origen histórico y político, no es otra cosa que la materialización de las instituciones sociales que se dan en un país, con unas características, condiciones, con unas necesidades, dificultades y problemáticas, pero el territorio es histórico y político y es delimitado además, porque acuérdense que nosotros para dividir y separar, para establecer fronteras, como seres humanos lo hemos establecido siempre. Entonces los territorios tienen unos desarrollos desiguales, tienen unos ordenamientos distintos, pero son consecuencia de la cultura y de la organización que los pueblos hacemos del espacio geográfico. Estudiar el territorio es en clave de la formación ciudadana, que es la propuesta en la que hemos venido construyendo. Como estrategia didáctica le apuesta a unas nuevas ciudadanías, a un nuevo pensamiento, a generar las habilidades, las capacidades para entender ese mundo habitado, ese espacio que habitamos, que no es otra cosa que apostarle a crear una ciudadanía más comprometida y para fomentar la democracia, el sistema en el que pretendemos o que creemos es el que nos conviene, no una dictadura, no una forma que agudiza mayor la explotación y la diferencia de los pueblos. Apostamos a fomentar una ciudadanía. Ustedes pueden mirar, hay varios trabajos, pero hay uno en particular, una tesis doctoral de Alberto Gutiérrez, que la pueden encontrar en la Universidad de Antioquia. Hay muchas en esta dirección de maestría también, donde nosotros hemos avanzado en la comprensión de que leer los territorios en clave de formación ciudadana no es otra cosa que generar una conciencia en el estudiante amplia de quién en el mundo que nos ha tocado habitar y cómo comprender ese mundo nos puede dar herramientas para actuar en él, vivir en él de otra manera. Entonces, por ejemplo, la profesora Calay y la profesora Lana nos decían cómo desde el desarrollo de capacidades y habilidades de las personas para luchar por la garantía de condiciones de vida más plenas en la ciudad, por ejemplo, disfrutando unos beneficios más allá de unas posibilidades, porque hay lugares más deprimidos en menores condiciones. Eso se puede día a día si hacemos, si no solamente instruimos, sino que formamos en el pensamiento reflexivo que en la normativa nos lo nombran como competencias. Es habilidad, es desarrollar habilidades de pensamiento, habilidades de conocer los diferentes discursos, no casarnos con una sola visión de mundo, sino ampliar desde las sociales a nuestros estudiantes y cómo mejorar las condiciones en las que actuamos frente a la naturaleza, frente a los otros, frente al otro. Asimismo, la geografía permite educar geográficamente desde el estudio del territorio, pero en ese sentido de la apropiación, de esa espacialidad, hacerse parte y no ser indiferente a lo que pasa en un territorio determinado, en una ciudad, en un departamento o en el país, lo que pasa en el país, hacernos ser indiferentes, sino aportar desde el conocimiento, o sea, actuar con conocimiento,
con, con esas nuevas visiones y lecturas, donde converjan pluralidad de lenguajes y buscar la comprensión, como dice Gadamer, pretender desde lo que se enseña la comprensión de esos espacios que habitamos. Eh, la democracia, eh, que es el modo de gobernar o la propuesta que creemos más asequible para respetar los derechos humanos, requiere, para construir esa ciudadanía, requiere la participación, o sea, seres humanos participativos, socialmente comprometidos, activos y propositivos, ¿cierto? Críticos y propositivos de la realidad que tenemos. No podía dejar de lado porque pretenderíamos pues un reconocimiento a lo que es esa gran herramienta que nosotros tenemos en el marco de la geografía y las ciencias sociales, como es la cartografía, para comparar las representaciones que de los territorios hacemos, esas representaciones objetivas desde la cartografía oficial, desde la cartografía objetiva, pero también en el marco de la enseñanza de las ciencias sociales proponemos el uso de esas representaciones subjetivas, o sea, que proceden del saber del sujeto, del conocimiento que nosotros maestros, los estudiantes, tenemos o construimos de los espacios que habitamos. Entonces los mapas ayudan a comprender lo que pasa en un territorio, tanto los mapas objetivos, los cartogramas representados, hechos desde un sistema de información geográfico o herramientas desde fotografías aéreas o desde los sistemas satelitales, donde nos hacemos a unas imágenes del planeta, del mundo, de los lugares. También llamamos a una cartografía social a tener presencia en la enseñanza de las ciencias sociales, lo cual no es otra cosa que la construcción colectiva de aquel mundo que vivimos, padecemos, sentimos. Entonces, esas representaciones desde el sujeto, que en la psicopedagogía los llamamos mapas mentales, se pueden conjugar. ¿Cómo leo yo mi lugar? Se pueden conjugar con la de mi compañero, la de mis compañeros, la de la comunidad. ¿Cómo leemos y nos representamos esos espacios que habitamos? Ahí es donde emerge esta herramienta que llamamos cartografía social, que es una propuesta, es conceptual y metodológica, porque no es solo dibujar por dibujar, es tan dotar de sentido y representándolo en esquemas, haciendo uso del gráfico, de las imágenes, del dibujo, representar lo que son esos territorios, lo que son esos espacios habitados, trascendiendo o más bien ampliando significaciones, porque saben que hay una estrategia muy bella y es cuando uno puede tener una fotografía de un lugar, de un barrio, un mapa, un cartograma de ese barrio y el mapa construido por los sujetos que estamos en un proceso docente, por ejemplo. Comparar esas interpretaciones que se logran con estos diferentes medios que se vuelven medios didácticos. Los mapas permiten el diálogo de saberes, pero sobre todo construir una cartografía social permite resignificar los territorios y encontrarse con el otro, porque pues aquí yo, por ejemplo, les incluyo un mapita en un corregimiento que se llama, un corregimiento aquí en Medellín, donde es Altavista, donde con los líderes comunitarios hicimos en un trabajo de investigación de maestría, hicimos cómo cuál es el saber de esos líderes comunitarios que tienen de ese territorio y cómo pueden impactar o participar en esos proyectos, sobre todo en ese diálogo con las municipalidades, en los presupuestos participativos, por ejemplo,
para transformar sus comunidades y apostarle. Entonces, la cartografía se vuelve una herramienta, no la única, pero es una herramienta que nosotros en geografía, en ciencias sociales, podemos emplear con buenos beneficios en la búsqueda del aprendizaje de lo social. Estudiar el territorio en el marco de la situación que vivimos de un posacuerdo puede incidir en la generación de una cultura para la paz, porque pues, me he convencido y creo que en mi grupo de investigación o con mis estudiantes, colegas, hemos venido estudiando y pensando cómo enseñar de otra manera. Y nosotros hemos encontrado que renovar la enseñanza de la geografía y las ciencias sociales en la escuela es un aporte a la búsqueda de hacer de la educación para la paz, no un requisito, sino una realidad en nuestro país en un momento como el que vivimos. Promover la educación geográfica es una oportunidad, emerge como posibilidad de formar en el conocimiento de los espacios habitados mediante el abordaje de problemas sociales relevantes o cuestiones socialmente vivas presentes en los territorios. Creemos que, miren, no importa si mi área de fortaleza es historia o mi área de fortaleza es la sociología, porque muchos profesionales de otras disciplinas sociales llegan, no solamente los licenciados, están llegando al desempeño de docentes de sociales. Entonces, creemos, somos convencidos que desde las diferentes disciplinas sociales podemos apostarle a otro tipo de ciudadanía, a una formación eh, eh, ciudadana distinta. Eh, Creemos que la ciudadanía es esencialmente una praxis política, es decir, una acción con intención y no solo una conducta o una habilidad. Vean, no basta con saber leer los mapas, no basta con tener mucha información de la historia del país. Necesitamos la capacidad de interpretar, de analizar situaciones y sobre todo la creatividad y la flexibilidad de pensamiento. No, ahora los radicalismos no sirven en esta sociedad, en este mundo, como Bauman lo dice, una sociedad líquida, una sociedad que se transforma constantemente y que eh, lo que hoy es válido mañana no lo es. Entonces la levedad y la rapidez con la que pasan las cosas y dejan de ser importantes, emergen otras explicaciones. Yo creo que ese es el pensamiento flexible, creativo, que desde las ciencias sociales podemos generar en nuestros futuros ciudadanos, y es responsabilidad de apostarle pues en ese sentido, el compromiso. Y finalmente, los estudios del territorio en clave de favorecer una cultura para la paz, entendida esta desde el conocimiento y la promoción de principios relacionados con los derechos humanos, como es la vida, la igualdad, la inclusión, la fraternidad, la libertad, la diversidad, el pluralismo, la creatividad, la cooperación y la solidaridad entre nosotros. Yo creo en lo que Cirós en el 2006 nos decía en un libro que se llama Educar para la Ciudadanía, donde dice, este no es un mundo que actualmente le proponga o le prometa cosas buenas a la humanidad, pero al mismo tiempo tampoco es un mundo en el que uno pueda permanecer pasivo. La desesperanza, la pobreza, el militarismo y el sufrimiento humano son aspectos que cada vez con mayor frecuencia pasan a formar parte de la vida cotidiana. Si lo comprendemos, si entendemos eso, si aportamos lo mejor de nosotros como maestros a transformar el aula, a transformar o generar esa formación ciudadana comprometida en nuestros estudiantes, tal vez cambiamos algo. Muchas gracias.
Bueno, doctora. muchas gracias por sus apreciaciones, por la interpretación que han hecho de mi intervención, por sus palabras, por todos los colegas que han enviado sus mensajes mostrando satisfacción por lo que hoy les he compartido. Yo lo que más deseo es que esto sea una provocación para transformar aquello que hacemos, que es enseñar, tratar de enseñar ciencias sociales en medio de tantas dificultades. Y observo en varias de las intervenciones su preocupación por ser cada vez mejores maestros. Yo quiero, mm, sin pretender pues dar respuesta, porque no todo me queda fácil de abordarlo, pero en primer lugar yo observo una gran afinidad en el proyecto que el profesor Julio Martínez está realizando en Magangué. En verdad es la concepción que hoy les he compartido. Es leer en clave de del territorio que habitamos, tratar de promover otra manera de aprender lo social. Y una excusa puede ser el territorio, en otro momento puede ser otro concepto que lo organice, pero les he compartido es esta propuesta por globalizadora, por convocadora de muchos discursos a la hora de entender los territorios y hacer realidad con lo que yo empezaba. Debemos o necesitamos mejor darle un giro a la forma como enseñamos y tratar de que no sea simplemente una palabra de currículos situados o currículos contextualizados que todo el mundo la dice, sino que enseñemos de cara a los territorios. ¿Por qué razón? Porque es la manera de darle valor y significado a lo que saben nuestros estudiantes, porque el estudiante vive ese espacio, tiene gran saber. Ustedes como maestros, nosotros como maestros también lo tenemos. Es cuestión de llenarnos de motivos para organizar mejor nuestros encuentros de aula. Eh, Alejandro Jericó me preguntaba sobre ante una situación real, viva, relevante como es lo de la minería en su municipio, puede ser una excusa para volverlo contenido escolar. En el marco de las ciencias sociales es posible preguntarse por qué es eso de la extracción de un mineral del suelo, eso qué implicaciones tiene, eh, hacer una buena cartografía de dónde está situada esa mina. Es decir, yo puedo hacer de una situación viva una cuestión socialmente relevante en mi comunidad, en mi escuela, en mi institución, hacerla motivo de conocimiento y de nuevas interpretaciones, de buscar información, de compartir reflexiones con la comunidad, con los estudiantes, sin otro objetivo más que conocer. Mire, si tenemos conocimiento podemos expresar nuestra opinión, compartirla con otros, negociar significados. Eh, Roselia desde Amalfi me decía de, de cómo hacía una reflexión muy valiosa, que no solamente es estudiar los cartogramas. Sí, yo lo nombraba a modo de ejemplo, por aquello de los mapas cognitivos, mapas mentales, que no son otra cosa que los representar, dar cuenta de esos saberes previos que tenemos para apoyarme en ello y leer otros contenidos. Pero me preguntaba si en el marco de esta situación de posconflicto, más bien de posacuerdo, eh, cómo hacer que ese contenido o que esa situación se vuelva contenido no en la dicotomía de la historia y la geografía, sino las ciencias sociales. Bueno, pues una propuesta pedagógico-didáctica es la de abordar problemas, problematizar los contenidos, no plantear enunciados, sino preguntarse y otorgar la palabra al otro. Freire lo dice,
no necesitamos tantas respuestas. Necesitamos preguntarnos, negociar significados con los otros, porque los colegas maestros tienen conocimiento de tu institución, de ese territorio en el que está la escuela. Los estudiantes tienen conocimiento, toda su vida han estado ahí. Entonces es compartir y no seguir en la lucha de la dualidad de historia y geografía. En ese sentido, voy a dar un salto a la intervención que el profe José Joaquín decía y contarle, pues, de manera anticipada. Nosotros, desde la Sociedad Geográfica de Colombia, estamos trabajando desde el año pasado en una propuesta, no de una cátedra, porque pienso que tenemos muchas cátedras, y se vuelven simplemente letra que el maestro casi ni lo estudia ni lo implica en su currículum, sino que estamos construyendo un manual de cómo promover desde el estudio del territorio la educación geográfica. Una educación geográfica comprometida. No importa si somos de Antioquia, de Cauca, de Córdoba o de Cesar, etc., sino que a nosotros los maestros nos den nuevas herramientas conceptuales, pistas, no para hacer un nuevo curso, y bienvenido la iniciativa del propio José Joaquín, si nos unimos, claro que nos vamos a encontrar nuevamente. Ese manual que estamos construyendo, donde varios académicos, pues, de las universidades, docentes de geografía, o como varios me decían ahí, amantes de esta disciplina, no entendiéndola como la máxima ciencia social, no, es una de tantas y desde la cual me asomo al mundo de lo social, porque no sé tanto de las otras, o no sé mucho de las sociales en esa pluralidad que son, en esa amplitud de discursos. Pero insisto, estamos construyendo ese manual y no para venderlo como una cátedra más, sino como una propuesta de formación docente para el Ministerio de Educación, y lo queremos plantear como un diploma, y que de ahí salga todas las fortalezas y posibilidades de mejorar nuestra actuación, porque es que yo creo que si a mi maestro me dan unas nuevas herramientas, unas nuevas armas conceptuales y metodológicas, yo cambio mi actuación en el aula, y ¿por qué no? Puedo generar a lo mejor nuevos aprendizajes, generar otras preguntas. Entonces estamos en esa tarea, en ese compromiso de construir una propuesta. Eso se deriva de un libro que en el mes de marzo logré publicar, que se llama Enseñanza de la Geografía y Estudio del Territorio por una nueva didáctica. Ustedes lo pueden conseguir, pues como apenas salió, yo puedo mandarles como en qué librerías se está ofreciendo. Es muy económico, es una publicación más como de llevar estas ideas de cómo trabajar el territorio en el aula. Y pues, yo me comprometo de que en verdad estas ideitas, esto que se ha venido construyendo entre todos, porque el debate nacional con colegas a nivel nacional e internacional es lo que nos permite aprender, y estos espacios ahora desde lo virtual es esencial. Me voy con un conocimiento valioso de todos ustedes, las interpretaciones que han hecho, lo que Maricela ha dicho, lo que el profesor Augusto Terán también señala, enfatizando cómo las ciencias sociales son vivas, como todas las disciplinas. Son muy pocas ciencias muertas, la mayoría están en reconstrucción, en una resignificación. Es que la sociedad cambia y las ciencias también. Lo que dolorosamente se nos ha quedado atrás es que esos cambios lleguen a la escuela. Entonces la invitación Hola, es... mi bebé hermoso. Feliz cumpleaños. La invitación es a que estemos alertas, abiertos a esas nuevas explicaciones de la vida, de las cosas, de las ciencias sociales, y nos arriesguemos a pensar nuevas formas de intervención en el aula.
Yo cerraría, Hamilton preguntaba, y entonces, hoy en día, ¿cómo establecer relación entre eso de las ciencias ¿Y sociales y vas a las salir a redes? qué? Cuéntame. Beatriz, por favor, ciérrale. ¿Te vas a... Entonces, con respecto a la intervención que Hamilton hacía, eh, hay una cosa muy bella y es que las redes se pueden constituir en medios didácticos, así como las herramientas web 2.0, ya vamos a las 3.0, eh, el WhatsApp, La muñeca, bien. todos estos medios tecnológicos nosotros los podemos aprovechar leyendo el territorio. Hay varias tesis, hay una muy en concreto que en este momento recuerdo, donde la profesora Yuri eh, presenta o propone con grupos de estudiantes aquí en la ciudad, en una de las comunas de la ciudad, trabajar desde las herramientas web 2.0, elaborar pequeños videos, identificar lugares con situaciones problemáticas en el territorio, compartir, construir y compartir esas elaboraciones en los grupos. Hamilton, yo creo que las redes sociales, por ejemplo, también hay un trabajo muy valioso de cómo se está leyendo la pandemia en territorios, contextos, barrios diversos, de cómo vivimos, qué nos ha afectado el encerramiento, o sea, las redes sociales, estos medios de las telecomunicaciones, estos medios de comunicación que están tan cercanos a nuestros jóvenes, se pueden constituir en medios didácticos para generar nuevas explicaciones y para darle la palabra a los estudiantes, porque si algo es bien importante y algo que satisface cuando uno entra a un salón de clase es tener al otro como un participante en la conversación, que las clases no sean exposiciones, sino conversaciones frente a un tema al que el grupo se dispone a preparar, al que se le buscan respuestas. Entonces yo creo que pueden ser herramientas didácticas, medios didácticos, como lo son las fotografías. Hacer un trabajo de que el estudiante en su desplazamiento al colegio o de su casa tome una imagen de lo que le llamó la atención y compartir esos significados de por qué tienen sentido esos espacios para el estudiante son juegos, ejercicios que provocan el aprendizaje. Si nosotros nos ganamos los estudiantes en esa motivación de cómo aprender con los otros, hemos ganado ya mucha parte del éxito de nuestra tarea. Entonces, de nuevo, muchas gracias a Germán cuando habla de o reconoce cómo hablar de un estudio de territorio no es otra cosa que la contextualización del currículum. A eso les llamo. A no partir desde lo más abstracto y confuso y a lo que difícilmente entendemos, sino partir de preguntarme sobre unas realidades que ameritan conocerse. A eso lo llamamos contextualización de lo que se enseña. Y para ello no es sino disponernos a aprender con nosotros. Por eso, bienvenido. Yo no recuerdo si fue Maricel, que mencionaba qué fácil es encontrarme con el maestro. Somos maestros de la misma institución, pero qué fácil es encontrarme con el de matemáticas cuando yo estoy leyendo mapas. Solamente la espacialización de los hechos. O con los de naturales, es que somos de verdad, nos tenemos que implicar, porque es que sociedad y naturaleza son una sola cosa, como se los he dicho en esta conversación. Vea, bienvenidos a seguirse preguntando lo que hemos hecho por mucho tiempo o lo que empezamos a hacer, porque vi mucha juventud también en la audiencia. Bienvenidos a seguirse preguntando, a tomar esto como simplemente una experiencia teórica que comparto y que anhelo las ciencias sociales sean preponderantes y en verdad reconocidas
no solo por nosotros que las vivimos, sino por quienes organizan el currículo en las instituciones. Y yo creo que fue Augusto que decía cómo no es posible que nosotros armemos currículos ajenos a las comunidades donde están las instituciones. Y una excusa es el territorio, pero igual les decía, puede ser lectura del lugar, un espacio mucho más micro, o puede ser apoyarme en la lectura del paisaje, el paisaje de esos territorios, o puede ser simplemente lo que desde los 70 nos proponía Bisset, de hablar de una pedagogía del entorno. ¿Qué es eso que me rodea? ¿Cómo lo puedo leer? ¿Cómo lo puedo interpretar? Entonces esto simplemente tómenlo como una provocación, como una invitación a que hagamos no lo mismo, sino lo que cotidianamente hacemos, pero cada vez de una manera distinta. Recreemos lo que hacemos, con atrevernos a pensar sobre ello y a pensar con otros, de la voz de los otros, creo que sí podemos cambiar la escuela, creo yo. Si me transformo, transformamos la escuela. Muchas gracias. Excelente, doctora. Todavía no terminamos, un minutico, porque quedan muchas cosas. La doctora respondió la gran gracias de las preguntas. Quedan, doctora, pendiente ahí, están pidiéndole que escriba en el chat el nombre del libro completo y de pronto donde se encuentra, bueno, como aquí hay compañeros de diferentes... Sí. Por ejemplo, en Antioquia está en la librería de la universidad, está en la Sociedad Geográfica. Correcto. Pero en Bogotá hay varias librerías, pero yo les puedo mandar, te comparto luego, un enlace donde ustedes lo pueden pedir en la Sociedad Geográfica y se los envían. Eso no es nada costoso porque es una obra más bien para promover esta iniciativa. Y ahí está la respuesta, compañeros Ursola y otros que me están diciendo cómo estudiar el territorio, qué bibliografía. Se llama Enseñanza de la Geografía y Estudio del Territorio por una nueva didáctica. Ahí está la respuesta, la pregunta que hicieron, qué libro, qué bibliografía, ahí está. Lo otro, yo vi una pregunta que si les mandábamos las mallas, yo creo que eso nosotros tenemos... sí, Roselia, o yo no me acuerdo quién preguntó. Sí, Roselia. Sobre las mallas y... Es la malla curricular de la cátedra municipal en nuestros microterritorios. Es lectura de territorio, es un contexto local. Permiso, Raquel, yo conozco porque usted nos asesoró la construcción de mallas sociales que el MEN la colocó en el libro, en los lineamientos curriculares. Entonces, algo así, pero en nuestro territorio. Roselia, puede volver a mirar. Ayúdame. Yo me comprometo. Nosotros hicimos la cátedra Antioquia, que está por ordenanza. Antioquia, perfecto, usted nos dio la capacitación. Es un libro sencillo, es un libro que puede tomarse para cualquier territorio, donde se promueve leerlo con todos los protagonistas del territorio, desde lo histórico, lo cultural, la literatura, desde las ciencias. Es un texto sencillo y de ahí se pueden inferir tejidos. Aquí. Lo tengo en la mano, por Dios. Tan linda. Pero lo que quiero decir es y ahí, ese referente, me guío de ese. Bueno, es que vos con el concepto territorio pones a hablar la historia. Por ejemplo, Amalfi es una entidad territorial, cómo fue construida, o sea, esos relatos sobre lo histórico de un territorio. Pero en lo histórico van las personas, los seres humanos, las comunidades que hicieron presencia y dieron lugar a lo que hoy es ese territorio. Entonces creo, Roselia, para no extenderme mucho, el concepto territorio, y se lo pillé bien a Julio, que lo está haciendo, nombrándolo de maneras distintas, y sin duda todos ustedes lo hacen. El concepto territorio es una excusa, es una elaboración conceptual que convoca al diálogo de lo histórico, de lo social, de lo político, de lo económico, desde lo ambiental. Entonces, juéguensela a no hacer dicotomías de historia, geografía o política, economía, no, habla de un concepto
el espacio geográfico es una oportunidad. ¿Por qué lo presento? Porque podría ser el tiempo. Pero si algo se puede ser más concreto, es el territorio, porque lo puedo aprender con todos los sentidos. Yo puedo poner a mis chicos a observar, a comparar, a interpretar, aprovechando todos sus sentidos. Es decir, leo mi pueblo, leo mi barrio o leo mi cuadra, pero lo leo con todos los sentidos y no tengo que decir que eso es historia, eso es geografía o eso es política. Son ciencias sociales que se unen o que tú las pones a complementar una explicación de un espacio determinado. Magangué es una entidad territorial, un municipio, pertenece pero es una construcción social. ¿Cómo se llegó a construirlo? ¿En qué estado está a nivel ambiental? Pero ¿cómo era su biodiversidad antes? Roselia, los conceptos son excusas para uno poner a conversar una realidad, porque los conceptos se construyen y se utilizan para leer las realidades, y hay muchos conceptos. Entonces tómenlo como una excusa, leen, explórenlo, pregúntenselo. No se queden, porque Roselia, si tú, y eso lo dijeron todos, Félix, lo recuerdo, no es coger una normativa por normativa. Yo tuve la oportunidad de trabajar, apoyar al ministerio en los lineamientos en el 98, 99 y los divulgamos en el 2002. Y después trabajé en los estándares, porque esas normativas son con académicos de todas las universidades y tuve la oportunidad. Y esta vez, en el 2017, me integré a lo de los derechos básicos de aprendizaje. Y te digo, son respuestas a demandas de la ciencia, de las políticas extranjeras, de la educación, pero no son normativas que se puedan asumir como únicas. No son, tómenlo como recursos de apoyo para hacer un trabajo cada vez mejor. No lo tomen como que ya dejé lineamientos, ya dejé estándares y voy a coger este DBA.